¿Dónde inicia lo que inicia? ¿Dónde comienza la primera cantina, el primer trago del primer tequila? ¿Cuándo sonrió el primero de los hombres bendecido por la luz de Mayahuel? ¿Qué fuego dilató la primera pupila? Hágase lo que se haga, el tequila no deja nunca de ser sangre del agave, leche de la Galatea prehispánica llamada Mayahuel, agua de vida, elixir de la divinidad. Desde que nací casi. Llevo como 78 años que empezamos a tallar esos mezcales. Pues de mis padres, pues, él también es así. Pues al empezar sí anduve con ellos, pero ya de unos 8 años que él se fue, murió, ya quedé yo y me fui a la madera y ya no trabajé. Pero ya después volvimos, ya me dediqué a eso otra vez, pero porque lo aprendí con ellos. También mi madre lo vendía y también lo sabía arreglar. Si necesita usted quebrarlo, eso cajetito a llegar a la cabeza del mezcal, y ahí con que están raspando un coquito. ¿Sabes? Llega el plazo que se termina, que hay que dejarlos a un término para que queden todos verdecitos, para que echen los hijos. Si lo acaba hasta abajo, sacarle mucho, ya no se pudre. Y ya no hubo planta, ya no hubo hijos. ¿Me entendió? Ya no. Entonces hay que tantearle, dejarles todavía vida, para que echen ahí sus retoñitos. Entonces esos dan pulque, dan aguamiel y lo dan pulque. De los 15 para adelante, ya estando plantado 15 años para adelante, ya se puede quebrar. Hay antecedentes desde el periodo prehispánico, estamos hablando de cerca de 3.500 años, hace que la planta de agave azul y las variedades similares se empiezan a domesticar por el hombre. Entonces, había en el periodo prehispánico una importante utilización de la planta de agave para diversos usos. O sea, hay que acordarnos que tenemos aquí en México cerca de 350 variedades de agaves, y de esos, unos servían para fines medicinales, otros para fines rituales, otros para fines alimenticios, y particularmente el agave, o sea, lo que es el mezcalmetl, significaba precisamente agave cocido, y su función era absolutamente alimenticia. Cuando yo estaba chica, cuando tenía como unos 8 años, unos tíos míos raspaban. Me daban aguamiel, le picaban cebolla a mi tía Juanita, en paz descanse, y luego le picaba unos chilitos y me decía, mija, tómate ese aguamiel, está bueno. Y pues uno chiquillo ya ve que no todo se come. Yo me lo tomaba. Sí, pero sí, yo desde chiquilla yo veía cómo trabajaban los magueyes. Ya ve que uno de chiquillo, uno quiere ver todo, desengañarse de todo, ¿verdad? Sí.
Hay magueyes que dan hasta 5 litros de aguamiel cada vez que van a rasparlo. Lo raspan en la mañana, a mediodía y en la tarde. Ya el aguamiel que se junta en la noche ya amanece un poco ya pulcada. Con un jarro de pulque para relajar el cuerpo, porque el pulque les purifica la sangre, se las aumenta, agarra buena circulación, cura golpes internos, tumores, amibas, úlceras. ¿De dónde vienen estas mieles? ¿Cómo una planta puede guardar tantas bondades, conceder tantos milagros? Debe haber un Dios escondido, una divinidad que, apenada por el dolor que habita el hombre, regaló las aguamieles de su cura. Sí, bueno, tendríamos que situar que hay una jerarquía, es decir, no es el agave azul, sino todos los agaves, y a partir de ahí, ¿de qué queremos hablar? Si queremos hablar del agave azul para hacer el tequila, del que también se pueden obtener jarabes, azúcares, o si queremos hablar de los agaves de pulque, de los cuales utilizamos su savia, el aguamiel, para hacer fermentos como el pulque, que son otras especies que tienen otros cultivares, o si queremos hablar también de los agaves fibreros, que es otra categoría. Hay también, bueno, agaves silvestres de los cuales se obtienen remedios. Y bueno, sin duda, pues todos los agaves tienen un servicio ambiental, es decir, tienen una razón de ser. El maguey es espina de luz, milagro que bajo sus hojas guarda una sangre divina, que al tomarla hizo cultura, ciencia y gloria que confeccionaron todo lo que sabe a mexicano. Es el elixir de la vida, dicen. Dicen que es 97.7 para que sea sangre. Esto. $400 eran los pechos de la diosa, las espinas del maguey donde bebían los conejos que eran sus hijos, infinitos ellos. En cada copa de agua de sus senos se esconde, dice el mito, uno de ellos. Por eso, el que bebe es poseído por estados de ánimo que les son ajenos. Mayagüel, se supone en la mitología prehispánica, baja del cielo de las deidades para que los hombres tengan una bebida, un aliciente que les haga la vida menos pesada, menos dura, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí hay un rollo de parte de la mujer, pues ¿cómo te diré? De bondad o de sacrificio, ¿no? Porque baja para eso, y baja y aparte es sacrificada, y de sus huesos nace el primer maguey. La leyenda es, yo la sé así. Creo un conejo fue el que descubrió la bebida esta. Estuvo así. Andaba un cazador en el campo, cazando animales. Y vio un conejo que salió. Y se fue a seguirlo, pues, a matarlo para comer, ¿verdad? Y el conejo corrió a la carrera y se metió debajo de un maguey. Y se esperó al señor que saliera, el conejo. Pues como tomó aguamiel el conejo, ya salió un poco borracho y ya fue como pudo el señor cazarlo, ¿verdad? Ya de ese modo fue que ya lo mató, ya se dice, ay, este conejo. Y se voy a ver y saber qué es lo que tomó, porque venía así medio borrachito.
Ya fue y ya vio agüita en el maguey. Y lo dijo, esto es lo que tomó el conejo. Ya él por ahí buscó en qué tomar, tantita agüita esta de la que tenía ahí el maguey. Ya la probó, le dijo, no, pues está bien rica, bien sabrosa, no, está bien dulce. No, pues con razón el conejo no salía, pues estaba tomando su agua miel. Lo que no podemos hacer es mezclar las historias de las diferentes especies de agave. Es decir, que el árbol de las maravillas, del cual se hablaba en la colonia, efectivamente no era el agave azul. Que Mayagüel no era la diosa del agave azul. Lo que sí es que Mayagüel sí era la diosa del agave pulquero del centro de México, de las regiones volcánicas. Eso sí, donde se obtenían fibras, donde se obtenía pulque, donde se usaban sus estructuras de celulosa para hacer vigas, donde se usaban sus hojas secas para hacer combustible y sus espinas para punciones de autosacrificio o para agujas con hilo. Entonces tendríamos que separar bien a cada una de las especies y sus usos. Agave azul no es el árbol de las maravillas. El del tequila es otro maguey. Es un maguey chaparrito, penca más angostita y azulito. Y el del pulque son pencas grandes y el maguey es grande, son los bancos grandes. Y del tequila, ¿no? Cabezas chiquitas, trabajan la cabeza para hacer el tequila. En esta región, que es la región del volcán de Tequila, de la barranca del Río Grande de Santiago, los biólogos dicen que el agave azul en particular es originario de la barranca, o sea, de la barranca que estamos viendo acá al fondo. ¿Y por qué en esta región? Estamos en la región occidente de México, que da más bien hacia el Pacífico. Los vinos españoles entraban por el Atlántico, por Veracruz. O sea, para que llegaran acá, estaba absolutamente en chino, dificilísimo. Por lo tanto, pues estaba buscando producir aguardientes localmente, ¿no? Entonces, encuentran esta variedad, encuentran que se fermenta y que a partir de eso puede salir un destilado. En las primeras relaciones que hay de ese momento de contacto, hay una muy interesante que es que hay una que se llamó o se denominó la Guerra del Mixtón. O sea, aquí habitaban tribus chichimecas y los españoles cuando van entrando a esta región encuentran una gran resistencia de las tribus locales. Viene el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, a esta región. Les dice a sus aliados, que eran los tlaxcaltecas, los de Otumba, los de diferentes tribus del centro de México, que tienen que llegar arrasando las plantaciones de mezcal. ¿Por qué? Porque era el elemento esencial de la subsistencia de esta región. Entonces van arrasándose ahí, y vienen en las crónicas de esta guerra, cómo van arrasando con los plantíos de mezcal. ¿Por qué? Para someter por hambre a los indígenas que estaban habitando aquí. Ya estando usted ya relajadita, tengan ganas de platicar, de reírse, de bromear, porque ya se siente acá muy tranquila de su cuerpo, ya con ganas de platicar mucho, bien alegres, pero una alegría así, tranquila. Se pone uno más romántico, más contento con el pulque. Ya te tomas 2 pulques, medio litro, 1 litro, ya se te sale lo enamorado.
¿Qué tiempo encimado a otro tiempo va generando capas hasta llegar a una hora y a un nosotros? ¿Cuántos años, siglos, milenios habitan, duermen en las capas de esta bebida? ¿Cómo sin saberlo, el que lo toma es parte de un ritual sagrado que comenzó en la noche del tiempo y continúa intacto hasta ahora? Atrás queda el pasado de glorias indígenas, o más que atrás, abajo, porque somos como la tierra. Nuestra historia son capas que van formando lo que somos, una arriba de otra hasta llegar a lo que vemos en el espejo. La tradición que nos lleva al remanso de la cantina es milenaria. Entonces, en todas estas zonas que tenían pues una muy importante componente indígena, se produjo desde muy temprano, principios del siglo XVII, vino de mezcal, en este caso de Amatitán. De hecho, la primera descripción que se hace del vino de mezcal es de 1621, o sea, donde narra todo el proceso, que es el mismo proceso que tenemos y que vamos a encontrar en las fábricas, ¿no? Dicen algunos historiadores que son muy de esta región, que dice que el tequila se debería llamar Amatitán. O sea, pero bueno, o sea, es la región, el volcán, se llama Tequila y la región se llama Tequila. Agua de vida, como es el tequila, da origen y fuerza a una identidad. Es musa del espíritu y venero cuya fuente se pierde en la embriaguez. Vengo desde el 87 aquí, yo, pero nomás vengo en las tardes, porque los mismos clientes han seguido viniendo, los antiguos. Se terminaba una botella, porque era la única que existía, que tenían aquí en existencia, y una caja de refrescos, y se terminaba y tenían que ir a volverla a llenar otra vez para seguir, y los refrescos igual, y la cerveza igual. Entonces los clientes ya empezaron a decir que de chiripa existía, porque se terminaba la botella y se rellenaba, y los refrescos igual, todo así. Me hago como Vicente Fernández, mientras la gente siga aplaudiendo, yo mientras me sigan haciendo consumo, yo les sigo dando servicio. A veces me voy a las 2, 3 de la mañana y tengo la suerte que la única que se preocupa es mi hija, mi esposa, ya no le pregunta, ¿llegó mi papá? No. Si vendría uno, ya ni le interesa a uno de veras. Por una parte, en esta zona fue permitido la producción de vino mezcal para los indígenas en el primer periodo, después para los mestizos, para los criollos y para los españoles. Lo que tenemos es que es necesario estar vinculados al agua. Y casi todas estas destilerías funcionan por gravedad. O sea, no tenemos ni bombeo, ni tenemos una serie de satisfactores que tenemos en la actualidad. O sea, que tenían que buscar dónde se podía, no donde ellos querían, ¿sí? Y donde se podía era justamente en estos parajes. Y en esta región, y es nada más de esta región, no hay ningún antecedente en otras regiones mezcaleras de México. La forma de fermentar, en vez de hacerlo en toneles, de hacerlo en recipientes de barro, se hacía excavando pozos en el suelo.
Entonces vamos a encontrar nosotros en esta región, en los cauces de los arroyos, pozos. O sea, pozos que si no tenemos esta noción no sabemos interpretar, ¿no? La historia del tequila está labrada en piedra. El agave no soltó sus mieles de manera generosa. Hubo el hombre de romperla, de obligarla, y para hacerlo, hubo de usar la tierra, la roca y el paisaje. Así, el tequila es esencia de un territorio más que de una planta. Tenemos nosotros aquí algunos abrigos de tepetate, unos abrigos rocosos de tepetate, donde de pronto encontramos estas cavidades. ¿Qué vendría siendo esto que estamos viendo aquí en el tepetate? Pues es justo las pozas, los hoyos para fermentar el jugo del mezcal cocido. O sea, tenemos entonces, ahorita estamos viendo como quien dice la mitad de lo que fue esa tina de fermentación. Se ve todavía por ahí algunos restos del corte de la piedra o del tepetate, de la herramienta que labró, y en este caso muy probablemente era una especie como de brocal que pasaba por aquí y que completaba la otra mitad de la tina. Estas oquedades que encontramos en estos farallones nos están hablando de ese proceso y ese trabajo. También nos sirve como para encontrar lo difícil que era la producción en aquellos momentos. O sea, de cómo el ser humano anda buscando satisfacer sus necesidades, en este caso una necesidad lúdica. O sea, el vino de mezcal pues que da alegría, permite la convivencia, soltarse, decir cosas que normalmente no se dicen. Y de ahí arrancó hasta ir creciendo de esto que estamos viendo aquí, hacer una industria en la actualidad de alcance global. O sea, lo cual a mí me sorprende, me resulta como fenómeno cultural, o sea, el desarrollo de un fenómeno cultural, cómo en 4 siglos pasa de ser esto tan rudimentario a pasar a ser ícono de México y patrimonio de la humanidad, y además la apertura al comercio global. O sea, creo que quienes labraron estas pozas, si hubieran sabido, se deberían de haber sentido muy, muy contentos y muy orgullosos, ¿no? de todo este trabajo que les costó mucho llegar a donde está ahorita. En el caso del agua, del venero, el origen es una cosa permanente porque toda agua que brota es nueva. En ese sentido, el tequila es agua primordial todavía. Guarda en él los olores de una tierra. Beberlo es sumergirse en historias, tiempos perdidos, mitos y leyendas. Salud. Salud. Salud, muchachos. Salud, salud. Bueno, pues hay que tomarse una rica aguamiel fresca de maguey.